Hola, buenos días con todos. Gracias por asistir a este evento. Primero, agradecer al equipo de MicroTik por permitirme estar acá, al equipo de IndyNet y FlashNet. Eh, Voy a un poco hacer el tema que voy a presentar ahora, algo sencillo, creo que muchos conocen, pero yo había peleado un poco con la gente de MicroTik que me dejaban presentar esto porque en este mundo de marketing, en Ecuador al menos, habemos muchos ISPs que comenzamos en el mundo del Internet y pues realmente por temor o por desconocimiento, pues comenzamos con redes sencillas como son redes brilladas por muchas cosas, ¿no? Entonces, para un poco eliminar el tabú de la complejidad, había solicitado este tema. Me presento para los. Creo que nadie me conoce, soy nuevo en este mundo. Muchos dirán, ¿qué hace aquel señor arriba en este escenario? Mi nombre es Manuel Lozano, soy de la ciudad de Loja. Tengo algunos cursos MicroTik como ETCNA, MTCT, el último que saqué de cine. De paso, estas certificaciones las pueden hacer aquí en Ecuador con Academia Expert, donde yo me he capacitado en este tiempo. Tengo alguna experiencia desde el 2010 en lo que es soporte técnico. Como empresa, como IndyNet, bueno, somos una empresa familiar, realmente lo que hace es proveer servicios de Internet en la parte sur del Ecuador, lo que es provincia de Loja. Ya hacemos lo que es consultoría, soportes a WISPs y soluciones de energía renovable, lo que es energía eólica y solar. ¿Quiénes somos IndyNet? Había dicho, somos una empresa familiar de jóvenes indígenas de la nacionalidad Saraguro. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es proveer Internet algo diferente a las empresas grandes. ¿Sí? Sabemos que hoy en día las empresas grandes se enfocan mucho a la ciudad y pues como conocemos todos ya hablamos de fibra. Lo que nosotros hacemos es proveer Internet a la parte rural, donde las grandes empresas no llegan con fibra y llegan por la geografía mismo de nuestro Ecuador, pues obligadamente necesitamos enlaces. Entonces, ahí es donde entra nuestra empresa a proveer ese tipo de soluciones, obviamente con bastante eficiencia, que tenga una competencia igual que las empresas grandes. Entramos al tema. Todos sabemos que es un bridge, una red bridgeada, ¿sí? Pues lo que hace es simplemente conectar segmentos de red haciendo un solo broadcast, ¿sí? Funciona a través de direcciones MAC. ¿Sí? Es algo bastante sencillo, creo que los temas conocen. Lo que hay que diferenciar es entre un bridge o una red bridgeada y una red ruteada. ¿Sí? Como conocemos es una red bridgeada, pues un bridge funciona en capa 2, ¿sí? A nivel del enlace, conecta segmentos de red, lo que encamina son tramas de direcciones MAC y pues algo sencillo lo que hace un autoaprendizaje de lo que son las máquinas, como dije. ¿Sí? Todo esto, pues, no tenemos que perder el horizonte que una red bridgeada lo que va a hacer o generar es un broadcast. Dependiendo del tamaño de la red, vayamos a tener o vayamos a sentir más lo que es el problema de broadcast. El router, en cambio, funciona en capa 3, conecta distintas subredes pues, y trabaja con tablas de rutas. Estas ya pueden ser dinámicas o pueden ser estáticas, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, del diseño de nuestra red. Aclarar también que cuando trabajamos con redes ruteadas, lo que se aísla es el tráfico de la red y tenemos un poco más de control de lo que es el broadcast. Como para hacer algo más sencillo, podemos ver que ahí tenemos un tráfico de una red bridgeada, todos intentando pasar por el puente del Huambra, ¿sí? Entonces se va a demorar más, ¿no? Cuando tenemos redes ruteadas, pues tenemos, pues cada uno sabe su destino, el tráfico fluye mucho más rápido, ¿sí? Entonces, un poco como para entender la diferencia entre una red bridgeada y una red ruteada. Poco de términos de lo que es OSPF, creo que la mayoría conoce que es un ruteo dinámico, ¿sí? El enrutamiento que trabaja prácticamente en lo que es encaminamiento. ¿Sí? Lo que hace el OSPF pues, es buscar el camino más rápido para llegar a su destino. ¿Sí?
Tenemos aquí lo que es la estructura prácticamente de lo que es una red ruteada, ¿sí? Lo que hace el OSPF. Cada router conoce su destino de llegada o de salida, perdón, a dónde ir. Cada router se conoce a su vecino dependiendo de cómo esté configurado. Si lo que hace es simplemente marcar sus redes. Como dije, es una migración, entonces voy a hablar lo que habíamos trabajado, ¿sí? Una empresa FlashNet de Cañar, comenzamos a contratarnos con ellos, una empresa pequeña, tenía un diseño de red bastante sencillo, como ustedes ven, un solo dominio de broadcast. Como era pequeño no habría problema, tenía sus clientes satisfechos, 50, 60 clientes, navegaban todos bien, todos contentos, manejaban un solo segmento de red, no había problema en lo que es dominios, ¿sí? Todo lo que es administración, bastante sencillo para ellos. Pero fueron creciendo y, para sorpresa de ellos, se encontraron con problemas, llamada de clientes, el internet es lento, se corta cada rato, se cae el servicio, no me sirve para hacer videollamadas, etcétera, 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 ¿cierto? ¿Por qué? Porque la red, mientras más crece, pues vamos a tener más dominio de broadcast, entonces es más complicado la gestión. ¿Qué es lo que tenía el cliente? Un RB750, el cual hacía un control único, hacía de firewall, hacía el control de ancho de banda, todo en un solo RB, ¿sí? Comenzamos con 50 clientes, como les dije, era un solo segmento de red, ¿sí? Típico de los que comenzamos, a veces por economizar, ponemos en las torres cable UTP categoría 5E, no están blindados, lo más barato posible, ¿sí? ¿Qué más tenía? Dificultades para encontrar problemas. Obviamente, mientras crecía la red, tenía problemas de broadcast, como dije antes, bastantes problemas de conectividad, ¿sí? En definitiva, los amigos tenían problemas, llamadas de clientes, dolor de cabeza, no podían dormir en paz, hasta que nos encontraron, ¿sí? Encontraron la solución y lo que habíamos planteado a los compañeros era, primero, cambiar todo lo que es la infraestructura, cambiar el router de distribución a un Cloud Core 1036, ¿sí? Cambiar todos los switches que tenían en cada nodo, ¿sí? Si vemos, en cada nodo no tenían RBs, tenían switches de las marcas Patitos, lo más sencillo posible, de 8 puertos, de 8 a 10 dólares, cogía, pasaba el tráfico y sencillo. Entonces lo que hemos dicho es, ok, si quieren solucionar el problema, pues entonces vamos a hacer eso. Router en cada nodo, van a invertir un poco, pero vamos a ver de que el problema va a cambiar, ¿sí? Cambiamos el cable por categoría 6 para exteriores y los enlaces punto a punto. Personalmente les había dicho que prefiero trabajar con MikroTik porque no tenían enlaces demasiado largos, creo que a unos 35, 40 kilómetros, algo que se podía manejar con MikroTik. Y pues lo habíamos hecho así, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Era eliminar el broadcast, mejorar el rendimiento de la red, mejorar el control de problemas que tenían y sobre todo tener una red escalable, ¿sí? Y pues obviamente el objetivo final que todo proveedor tiene es tener los clientes satisfechos, ¿sí? Ese es el objetivo, creo que de todo proveedor. Habíamos hecho esto y todo lo que ellos tenían en un solo segmento de broadcast lo habíamos dividido así, ¿sí? En pequeñas subredes, que es una red ruteada, ¿sí? Y habíamos cambiado los RBs en cada nodo, estaba cada uno con sus segmentos de red, entonces estaba un poco más escalable la red, ¿sí? Ustedes saben que para manejar un poco de OSPF, ¿sí? Para comenzar a configurar, debemos comenzar haciendo una interfaz virtual, como es el loopback. Creamos una interfaz virtual, ¿para qué? Para que la interfaz siempre esté arriba, no tenga caídas. Como es una interfaz virtual, no vamos a tener pérdidas. Entonces, comenzamos con una loopback, un direccionamiento IP que se nos ocurrió. Bueno, no se nos ocurrió, todo es planificado. Nos pusimos 10.25.25 y el último objeto que cambiamos, ¿sí? Importante también tener en cuenta que el router ID debe ser único dentro de la S, ¿sí?
y que la ruta por defecto pues se nos configura en todos los routers, ¿sí? También recordemos que OSPF tiene dos tipos de manejo a distancias, decirlo así, ¿sí? El AS Type 1 y el AS Type 2. Dependiendo de cómo nosotros queramos configurar nuestra red, escogeríamos ese tipo de configuración. Cuando hacemos el AS Type 1, lo que hace el router MikroTik es decidir él solo cuál es el camino más óptimo para llegar al destino, cuál es el camino más corto, ¿sí? Recuerden que manejamos distancias, ya dependiendo de la distancia que nosotros pongamos a nuestros CDBs, pues tendrán cuál es el camino más corto para llegar al destino. El AS Type 2, en cambio, lo que hace es manejar igual distancias, pero las hace por la parte externa. Más o menos un gráfico es esto, ¿sí? Haciendo el AS Type 1, lo que maneja son costos, ¿sí? Nosotros sumamos los costos, recuerden que el costo por defecto es 10, el costo externo lo que va a hacer es llegar desde el sur que está puesto en el primer interno, digámoslo así, de la nube, al destino, sumando los costos tenemos 40. Y si sumamos la parte externa, entonces vamos a tener, creo que un poco más de 40, creo que es 49. Entonces lo que hace el OSPF es simplemente coger el camino más corto para llegar al destino, en AS Type 1, ¿sí? Y si hacemos el AS Type 2, ¿sí? Lo que hace es coger el costo externo, entonces le decimos que coja el costo por la parte derecha. En este caso, si sumamos los costos, vamos a tener más distancia, que es en total 49. La diferencia del AS Type 1 con el AS Type 2 sería eso en definitiva. Ok, algo importante, la configuración del Red Distributed Default Route es la distribución de ruta por defecto, que debe estar configurada solamente en el router principal, que es la que está conectada hacia el Internet, la que está enmascarando toda nuestra red, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos para configurar el OSPF? Entonces, como habíamos dicho ya, lo primero que hacemos es crear una interfaz virtual, asignamos una dirección IP a esa interfaz virtual, ¿sí? Y pues ya seguido de eso lo que hacemos es identificar cuáles son las interfaces que intervienen en la configuración de esa red OSPF, ¿sí? Y pues manejamos lo que son direccionamientos IPs. Las instancias OSPFs, que hay que configurarlas igual en cada RB, ¿sí? Y como también necesitamos saber cuáles son las redes que van a trabajar dentro de esa red, pues también identificamos o declaramos las redes dentro del OSPF. Ahora tenemos la configuración por defecto, ¿sí? Como primer paso creamos el loopback, ¿sí? Una interfaz virtual, como habíamos dicho. Aquí está configurándose un direccionamiento IP, ¿sí? Igual, como había dicho Cristian anteriormente, es bueno manejar lo que son etiquetas para poder identificar en nuestra red, se haga mucho más fácil la administración, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo puesto la primera como es la loopback, si está puesto OSPF, un poco de etiquetas para poder administrar de mejor manera nuestra red, ¿sí? Aquí está la configuración del OSPF en sí. Lo que ponemos es el router ID. Recordemos que el router ID es único en todo lo que nuestra red, no puede repetirse para no tener problemas. Como es una configuración del router principal, está puesto la ruta por defecto, ¿sí? Y la ruta conectadas que se suben automáticamente habíamos puesto en AS Type 1. Aquí vemos lo que son los neighbors, ¿sí? Es decir, todas las RBs que están ya conectadas entre sí, ¿sí? Entonces, los neighbors son los vecinos, los routers vecinos de cada una de nuestras redes, ¿sí? ¿Qué necesitaba además el cliente? Sí, el cliente ya había tenido todo esto, habíamos hecho todas esas pequeñas configuraciones en los RBs, ya estaba todo solucionado, tenían cada cliente satisfecho, no tenía lentitud, tenía una red escalable, ¿sí? Pero también necesitaba pasar
una IP pública. En el segmento o en la configuración que tenían ellos, aquí era mucho más fácil pasar una IP pública. Ellos tenían un cliente que necesitaba una IP pública para poner en su router y de ahí acceder a sus cámaras. Si lo hacíamos en una red brillada, pues era sencillo, simplemente creaban o declaraban la IP pública, el pool de IP públicas en su parte LAN. Como la tenían ruteada, pues de parte de su proveedor no había problemas. Cualquier cliente que está dentro de este broadcast podía tener una IP pública cuando la teníamos brillada. Por esa razón era que los amigos habían generado así, solamente una red brillada por tener la IP pública, por no complicarse o por desconocimiento de que había cómo rutearla. ¿Cuál era el problema? De que ellos solamente tenían un pool de IPs /29, ¿sí? Entonces, lo que habíamos dicho, sí, deberían pedir un pool de IPs mucho más grande para poder rutearla de manera mucho más fácil, pero ellos querían una solución casi inmediata. ¿Qué se nos había ocurrido? Hacer lo que es OIP. Lo que explicó Luis hace un poco atrás, lo que dijo es el túnel OIP. ¿Cómo lo configurábamos? Pues simplemente el túnel OIP, lo que se hace es un bridge entre la interfaz WAN y un túnel, la interfaz virtual que es el OIP. Al otro extremo lo que hacíamos es simplemente darle una IP a nuestro cliente, ¿sí? Entonces lo que habíamos puesto es un router al cliente final, igual habíamos configurado un EOIP, que es Ethernet sobre IP, no tan segura, pero la solución estaba ahí. El cliente tenía dirección IP pública en su router y podía acceder a su cámara IP. Eso es lo que tenía el cliente entonces. Lo que habíamos hecho, como les digo, ya crear un túnel IP y al final habíamos hecho esto, ¿sí? Simplemente recuerden que el túnel OIP, ¿sí?, es como mandar un cable directo desde un punto a otro extremo, ¿sí?, utilizando simplemente lo que es el encapsulamiento, ¿sí? ¿Cuáles eran los resultados que habíamos tenido? Obviamente cumplido los objetivos, ¿sí? Habíamos tenido lo que es una red escalable, ¿sí? Habíamos disminuido notablemente el problema de broadcast, habíamos tenido una red mucho más estable, ya no teníamos llamadas de los clientes, no tenían caídas del servicio, no tenían llamadas telefónicas, ¿sí? Había mejorado notablemente lo que es la latencia de la red, ¿sí? Y obviamente, ¿sí?, de lo que habíamos tenido clientes que ya se estaban retirando por mal servicio, porque tenían caídas de servicio, no tenían estabilidad en la red, ¿sí?, los clientes comenzaron a mejorar. Acá ustedes saben que cuando un servicio, ¿sí?, es bueno, la noticia va de boca en boca, y cuando es malo, de la misma manera. Entonces, comenzó a sonar de que el servicio ya está bastante bueno, mejor, entonces comenzaron a regresar a aquellos clientes y comenzaron a hacerse publicidad el uno al otro. Aclararles que esta empresa de Cañar no tiene no tiene un poderío económico como para hacer una publicidad masiva, entonces lo que se hace es simplemente redes sociales, un poco hacer este tipo de publicidad. Entonces ellos por el servicio tienen esa garantía por ahora. Una de las empresas reconocidas en Cañar, de que está creciendo notablemente, en diferencia de las otras empresas, creo que en 3 años está creciendo lo que otras empresas crecieron en más de 5 o 6 años. Entonces, una de las ventajas de tener una red ruteada, ¿sí?, para tener mucho más, una red escalable mucho más notable, ¿sí? Entonces, lo que hacían estos panas ya era dormir de manera más tranquila, ¿sí? No tenían llamadas, ¿cierto? Clientes satisfechos, como les había dicho, ¿sí?, la noticia va de boca en boca, ¿sí? Esa es una solución que habíamos hecho un poco de OSPF. Como les digo, es un tema bastante sencillo, no hay mucha ciencia en OSPF, ¿sí? Si es que los que comenzamos en este mundo de lo que es redes o WISPs, o sea, no hay nada que temer. Se habla mucho de lo que es
redes ruteadas y lo vemos como un tabú de que es complejo o de que no se puede configurar. Pero ya cuando se entra al mundo de MikroTik, se ve que todo MikroTik, todo lo que hace es sencillo, ¿sí? No lo compleja mucho. Entonces, lo que hay que hacer es arriesgarse a configurar nada más. Como había dicho Luis, pues muchos de nosotros comenzamos empíricamente en MikroTik y a veces vemos muchas opciones. Como sabemos, el software de MikroTik, sistema operativo, tienen todos los equipos tienen el mismo software, las mismas opciones. Lo que hay que saber es configurar y pues obviamente ver qué equipo se necesita para cada una de nuestras configuraciones. Recordemos que cada una de nuestras redes es un mundo diferente, como dijo Luis. No podemos hacer un backup de mi red y enviarle a mi compañero que tiene una red, yo qué sé, por ejemplo, por Otavalo. Entonces, si yo tengo una red y hago un backup de mi servicio que está manejando, que está funcionando óptimamente y le envío a mi otro amigo que está en Otavalo y él quiere levantar el backup y hacer que funcione de la misma manera, no va a funcionar muchas de las veces porque la infraestructura de nuestra red no va a ser idéntica. Si cada uno de nuestras redes es un mundo diferente. Preguntas, tal vez, en esta pequeña exposición. Recuerden de que es algo sencillo, no es complicado. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. El micrófono. Se escaparon los amigos de MikroTik. Yo le paso mi micrófono porque no están los panas. Gaspar. Básicamente mi pregunta iba respecto de lo que es también la implementación de BGP. Obviamente, como en este mundo usted mismo lo dijo, muchos técnicos que llevan años tratan a uno de confundirlo. Si uno no se pone a estudiar los conceptos fundamentales y uno no se pone a estudiar a fondo el tema, le dicen apliquemos esto, veamos que va funcionando bien un tiempo, y luego cuando uno crece le dicen no, ¿sabe qué? Ha estado de aplicar tal cosa. Y bueno, yo en lo personal lo sufrí. Hubo una persona que me estaba asesorando en un tiempo que quiso implementar la parte de OCPF de una forma bastante empírica, me di cuenta inmediatamente del tema y luego me dice que para OSPF debía ser solamente implementado a nivel de backbone y que para distribuir dentro de las redes internas deberíamos intentar con BGP. No sé cómo manejaron ustedes ese tema, si fuera tan amable de explicarnos. Bueno, gracias. Sí, realmente, como le digo, muchos entramos al mundo de MikroTik o por novedad o porque alguien nos comentó de que son buenas. Y a veces nos hace bastante falta leer. ¿Sí? Encontramos muchos manuales en el internet, a veces nos confunden. ¿Para qué el BGP y por qué OSPF? De hecho, creo que más adelante incluso viene ya una exposición sobre este tema, sobre BGP y OSPF. De hecho, si es que le diera una solución OSPF empíricamente, es muy posible que incluso haya tenido problemas, porque a veces cuando no se configura de manera correcta igual, hay caídas del OSPF, ¿sí? Y hay bastantes líos. Si usted está trabajando tranquilamente, de repente le llaman, no tengo servicio de internet, usted va a ver el logs del RB y va a ver que hay caídas de lo que es el protocolo OSPF. Entonces, para eso, pues, hay que estudiar bastante de lo que es OSPF. Pero en cuanto a BGP, dependiendo, como le digo yo, dependiendo de la necesidad del cliente, ¿sí? Si es que FlashNet me hubiese pedido de que ellos necesitaban, supongamos, llegar a ser un distribuidor claro, un distribuidor para lo que son, y después posiblemente había que generarles BGP,
¿sí? Sería eBGP. Ahora, claro, también necesitamos saber si es que el cliente está dispuesto a invertir. Recuerden ustedes que para invertir en una red BGP no es lo mismo que invertir en una red OSPF. Entonces hay que ver mucho eso también. Claro, obviamente en cada red es bueno. Si yo quiero tener una red escalable, quiero tener una red, al final un objetivo mío es ser una red bastante grande, tipo CNT, tipo Telconet, pues obviamente sí, debería manejar BGP desde los inicios, para luego no tener problemas de migración, porque voy a tener mucho más líos de migrar a BGP. Sí. No sé si es que ahí respondí su pregunta. Sí, correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Bueno, espero de que esta pequeña exposición haya sido de su agrado. Lo hicimos bastante sencillo para no... ¿Sí, una pregunta? Sí. Muy buenas. Mi nombre es Daniel. Quería saber si en algún momento tuvieron algún tipo de problema en la implementación de OSPF con ambientes que trabajen, o sea, que ya estén trabajando con ruteo estático hacia... O sea, en algún momento nos tocó trabajar en una red bastante grande, ¿ya? Y todo estaba de manera estática. El momento de la migración a OSPF se nos hacía bastante lío porque cometimos algunos errores en cuanto a lo que era a la propagación de las rutas que ya estaban instaladas. Y teníamos prácticamente, como era bastante grande, en su momento el orden del direccionamiento IP pues solía repetirse entre puntos. No que... Ok, a ver si es que le entiendo. Ok, déjame ver. Tengo acá, por ejemplo, obviamente teníamos una red así sencilla, tenía un 192.168.4/24, ¿sí? En ese segmento de red. Obviamente cuando yo voy a migrar de una red bridgeada a una red ruteada, el primer trabajo sería de que cada uno de los que yo voy a hacer segmentos OSPFs, tengo que cambiarles a un segmento de red diferente, ¿sí? Algo así. En una red bridgeada tenemos todos una sola dirección, un solo dominio de broadcast. Entonces, supongamos el nodo 1, voy a tener el 192.168.4.1/24. El otro va a tener 192.168.5.1/24. Y así cada uno va a tener direccionamientos IP diferentes. Ahora, para yo no tener esa complejidad o ese problema que me menciona Daniel, al momento de la migración, lo que habíamos hecho es primero, cliente a cliente, teníamos que cambiar las IPs. ¿Sí? Obviamente es un poco tedioso, pero visto el problema que teníamos, había que hacerlo, no había de otra. Claro, lo habíamos hecho todo remotamente, no hacía falta visitar a nuestros clientes, ¿sí? Habíamos hecho solamente oficina vía Telnet, el cambio de direccionamiento IPs. Pero al final logramos hacerlo así, que cada cliente tenga su segmento de red dependiendo a qué nodo estaba conectado, a qué AP, ¿sí? Y lo habíamos hecho varias subredes, en este caso, dentro de un mismo dominio de broadcast, mientras hacíamos el OSPF. ¿Para qué? Recuerden que mientras nosotros trabajamos en soporte, el cliente no sabe de que estamos haciendo ese cambio, esa migración. Si es que yo hacía un cambio ya haciendo un SPF, de pronto vas a probar de que funciona o no funciona, y el cliente va a decir, hey, no tengo internet, o se me está cortando a cada rato, o estoy en una llamada y se fue la llamada y ahora sí me tienen que descontar porque, mire, esa llamada importante, negocio. En ese momento justo el cliente estaba con un negocio de unos $500,000, y ahora usted me paga esto. Entonces, hay que hacer de que el cliente no sienta el cambio. Entonces, habíamos hecho esto de manera remota y, obviamente, intentando de que el cliente no sienta de que estamos haciendo ese cambio interno. Luego de que ya teníamos todos los clientes en diferentes segmentos, entonces había que hacer el OSPF. Lo había hecho yo, el OSPF, medio, ¿cómo le digo? Para que no sientan los clientes, como en bridge. Yo hice todo en un solo segmento de red, en un solo broadcast, y probaba que el OSPF primero me funcione. Recuerden de que cuando vamos a poner un router, siempre
en cualquiera de los puertos va a estar un solo puerto físico funcionando el OSPF. A este puerto lo había puesto en un solo bridge para que no se sienta el corte. Una vez que yo probé de que ese OSPF no se caía, ¿sí? De que estaba estable, de que estaba todo bien, recién ahí le sacaba ese puerto del bridge y ya se levantaba el OSPF. Claro, había un corte de unos 3, 4 segundos, de que tranquilamente el cliente hasta que intente marcarlo ya estaba el servicio arriba ya. Le llamaban, tengo cortes, no, pruébelo, está bien. Entonces le decía, sí, sí, tienes razón, ya está arriba ya. Entonces, así no tuvimos problemas de caídas, o sea, no tuvimos problemas de migración en ese sentido. No sé si es que hay algo. Sí. Tuvimos también un pequeño problema por el NAT, porque había redes que no se alcanzaban y se trataba de llegar por NAT a algunos lados. Y dada la complejidad de la red, que eran demasiados puntos que estaban haciendo ruteo, la sacada del NAT, o sea, prácticamente sacamos el NAT de toda la red y ya dejamos, por ejemplo, que solamente se natee hacia redes externas o reversos. O sea, en sí, prácticamente creo que eso fue de pronto lo que nos ayudó un poco al poder implementar, porque nosotros implementábamos a nivel de rutas, todo llegaba, entre routers todo se veía, pero el cliente no llegaba. Por ejemplo, a equipos internos de la DMZ o servicios que teníamos dentro de la misma red. Entonces, la implementación iba orientada a que el núcleo de la red vea todo. ¿Ya? Y para implementar justamente soluciones de monitoreo, que también eso era casi prácticamente imposible en el esquema anterior. Entonces, en cuanto a lo que es migraciones y cuando hay NAT de por medio, de pronto, ¿cuál es la sugerencia para que eso no sea de pronto tan dramático la migración? No sé si se ha topado con ese esquema. Cuando hay NAT de por medio, tenía muchos NATs. Esa red tenía varias NATs. Pero era por las rutas marcadas. Era un enmascaramiento. Pues habría que verlo cómo está configurada primero esa red. Porque si yo tengo un solo dominio de broadcast, no me haría mucha falta tantos enmascaramientos. A no ser de que de pronto en las rutas estáticas estuvo haciendo algo mal. Entonces, yo decirle, esa fue la solución, no le podía decir porque no sé a qué red estaría, cómo estaría diseñado. Pero como en mi criterio, pienso de que siendo un solo dominio de broadcast, no haría mucha falta manejar tantos NATs. Yo supongo que uno o dos, dependiendo. Si es que tenía rutas estáticas, pues posiblemente por ahí era el problema, no era por NAT. Pero como le digo, es una posibilidad. ¿Sí? Tal vez alguien más. Bueno, No, gracias. pues gracias.